Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Esta tarde, y quiero que me acompañe por favor a buscar en el capítulo número 3 de Santiago. La meditación de esta noche queremos basarla en este capítulo 3 de este corto libro, esta corta carta, la carta del apóstol Santiago. Capítulo número 3. Quiero que leamos un versículo, nos va a servir como base, o quizás un párrafo de este capítulo. Capítulo 3, versículo 13 en adelante. Le dije apóstol Santiago, eso está falso, no era apóstol. Santiago, la epístola a Santiago. Estaba en mi mente diciendo qué error ese va, pero no. La epístola a Santiago, capítulo 3, 13, dice así la escritura. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Como una pregunta. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Quizás ese último versículo es un poquito complicado de entender por el lenguaje que está utilizando, pero lo que quiere decir es que la semilla, para poder alcanzar los beneficios que son beneficios de justicia, dice que se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Es decir, que si queremos agarrar los beneficios de la justicia, tenemos nosotros que sembrar en paz y por supuesto caminar también en paz. La sabiduría que aquí habla, obviamente, no solamente habla de la sabiduría celestial, sino que también habla de la sabiduría terrenal, que se identifica no solamente como terrenal, sino también dice como natural y diabólica. Sin embargo, no es ese el objetivo que nosotros queremos tener o aprender, sino poder aprender cómo alcanzar y cómo vivir en la sabiduría celestial. Sabiduría, fíjese que un significado de sabiduría, dice aquí, le voy a leer un significado que tengo en inglés y luego otro en español. Dice wisdom, the quality of having experience, knowledge and good judgment, the quality of being wise. Sabiduría, dice, capacidad de pensar, este es otro significado que es en español. Dice, sabiduría es la capacidad de pensar y de considerar las situaciones y circunstancias, distinguiendo lo positivo de lo negativo. Es decir, que sabiduría no es meramente lo que yo sé, sino las acciones que voy a tomar basado en lo que sé. En relación a esto, fíjese que la sabiduría siempre se refiere a acciones más que a conocimiento intelectual. Y es algo muy importante que tenemos nosotros que tener bien claro en nuestra vida. Que yo puedo saber mucho, pero si ese conocimiento que tengo no sé cómo aplicarlo a las circunstancias a las cuales me estoy enfrentando, entonces no tengo sabiduría. Sería preferible no saber tanto, pero saber cómo aplicar lo que yo tengo, o lo poco o lo mucho que yo sé en cada situación. Hay algunos dichos, me gusta en algún momento poder investigar y poder tener estos dichos, y uno de ellos decía de esta manera, se lo voy a leer en inglés que lo encontré y luego en español que lo traduje aquí. Dice, money can buy you knowledge, but not the wisdom to use it wisely. Dinero puede comprarte conocimiento, pero no la sabiduría para usarla sabiamente. Es decir, con dinero podemos comprar una educación,
pero la sabiduría no consiste en los títulos que yo tenga, sino cómo puedo utilizar lo que adquirí en el lugar donde lo haya adquirido, sea una escuela, colegio, universidad. También dice otro dicho, wisdom is not a product of schooling, but the lifelong attempt to acquire it. Dice, sabiduría no es el producto de la escuela, sino de toda una vida de intentar adquirirla. Y esto lo dijo un señor que creo yo que reconocido porque era bastante inteligente. El señor se llamaba Albert Einstein. Dijo él que la sabiduría no era el producto de la escuela, sino de toda una vida de intento en adquirirla. Es decir, que la sabiduría siempre se refiere a acciones, óigame bien esto, a acciones más que a intelecto o conocimiento intelectual. Entonces, no confundamos que una persona puede ser intelectualmente capacitada, pero no por eso quiere decir que sea una persona que tenga sabiduría. Sabiduría es la capacidad de poder poner en acción el conocimiento que he adquirido en el tiempo que he adquirido. Por eso se supone que mientras más viejo uno está, debería de ser más sabio. Se supone que eso debería de ser una constante en la vida, ¿verdad? Y yo sé que en todos nosotros eso se marca. Amén. Muy bien. Santiago 3:13 entonces lo leímos. Sin embargo, quisiera leerle otras versiones. Dice la versión que leímos, pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vea esto entonces. Pregunta, dice, ¿quién es sabio? Y déjeme anotar esto si puedo. Dice, la pregunta que está haciendo aquí es, ¿quién es sabio? Y luego dice que demuestre esta sabiduría que está aquí, que va a ser demostrada con obras y con una conducta. Es decir, aquí está diciendo que la sabiduría va a ser demostrada con acciones, no meramente con palabras. Entonces, una persona sabia no va a ser una persona que, wow, qué bonito habla, qué bonito dice, wow, cómo sabe, qué sabio es, lo que se le pregunte lo responde. Esa persona tiene conocimiento. And there is nothing wrong with knowledge. No hay nada malo con conocimiento. Es importante que podamos adquirir conocimiento, pero tenemos que anhelar tener sabiduría para saber cómo vamos a utilizar todo ese conocimiento y lo vamos a poner en práctica en nuestras acciones. Vea entonces que dice, ese pasaje que leímos dice, ¿quién es sabio entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Dice que la sabiduría no se habla, la sabiduría se demuestra. Diga conmigo, la sabiduría no se habla, la sabiduría se demuestra. Le voy a leer dos versiones más. La versión traducción lenguaje actual dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Una vez más, marca que es acción. Dice, haciendo el bien y portándose o comportándose con humildad. La versión en inglés básico dice, who has wisdom and good sense among you? Let him make his works clear by a life of gentle wisdom. Una vez más, habla de obras. Dice, make his works clear, sus obras, que sus obras se vean claras por una vida de sabiduría o de amable, que podríamos traducir eso, sabiduría. Entonces, cuando hablamos de sabiduría tenemos que pensar en aspectos bíblicos. Si yo le digo sabiduría, ¿qué personaje de la Biblia aparte de Jesús viene a su mente inmediatamente? Salomón, definitivamente. Joven saliendo quizás de la adolescencia, hermano, estando en una época joven, algunos dicen que era alrededor de los 17, 19 años, cuando le cae la responsabilidad de el reino, de gobernar el reino que David había llevado a un estado de gloria. Hermano, eso no era una cuestión fácil, ese era un reto terrible sobre los hombros de un joven.
Y entonces Salomón, usted sabe la historia, no se la voy a decir toda, usted la sabe, se la recuerdo, está y entonces pregunta, Dios le pregunta, él está buscando a Dios para que le ayude en esa nueva etapa de su vida y Dios le responde y le dice, ¿qué quieres que te dé? ¿Cuántos no quisiéramos que Dios nos dijera eso, verdad? Lo que quieras. Y la pregunta sería, ¿tendríamos nosotros la respuesta que Salomón tuvo? Y Salomón le dice, dame sabiduría y conocimiento para poder gobernar este pueblo. Y fíjese que algo interesante es que utiliza ese orden, no dice conocimiento y sabiduría, sino dice sabiduría y conocimiento. Segunda Crónicas 1, del 10 al 12, está el relato de eso, yo se lo leo. Si lo ponen acá, pues perfecto. Segunda Crónicas 1, del 10 al 12, dice, dame ahora, está Salomón hablando con Dios, dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Dice, sabiduría y conocimiento te han sido concedidos y te daré riquezas y bienes y gloria tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Algo simple que podemos ver ahí es que las riquezas, la gloria y los bienes vienen después de la sabiduría. Amén. Aunque sea difícil de creer en nuestra mente humana, hermano, le aconsejo que se incline a creer y aceptar lo que la palabra de Dios. Si pedimos sabiduría, va a venir prosperidad a su vida. Sucedió con Salomón, va a suceder con usted también. Ahora, vea que Salomón le pide sabiduría y conocimiento. Y dice la palabra del Señor que Dios le dio sabiduría y conocimiento. Muy importante que no se lo dio al revés. No le dio conocimiento y sabiduría, sino que le dio sabiduría y le dio conocimiento también. Creo que es importante porque aún necesitamos sabiduría para poder saber qué es lo que queremos o nos conviene aprender. Porque, hermano, tenemos un tiempo limitado. Y si usted es de aquellas personas que le gusta saber de todo, hermano, va a hacer algo que mi abuela decía, aquí hay personas que tenían 1000 oficios, pero no hacían ninguno bueno. Es decir, yo tengo que saber bien, a analizar mi vida y decir qué es lo que me conviene saber, aunque parezca ignorante en otras cosas, porque todos somos muy entendidos en algunas cosas y en otras vamos a ser ignorantes totalmente. Y no hay pecado en eso, hermano. No hay pecado en eso. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de poder hacerlo. Una de las cosas que nosotros vemos en esta sociedad es lo siguiente. Por ejemplo, ha avanzado tanto la práctica médica, ya prefiero no decirle ciencia médica porque es práctica médica, que fíjese usted que hoy en día, por ejemplo, usted va con un doctor y si le diagnostican algo en el hígado o le diagnostican algo en el estómago o le diagnostican algo en el cerebro, el doctor general lo manda con un especialista. Este es doctor, el otro también es doctor. Pero el otro se ha especializado específicamente nada más en ver cosas del estómago o del hígado o del cerebro o de los nervios, sea como sea. Y este mismo reconoce y dice, no, yo en esa área, o sea, me apoyo o confío más en la persona que tiene más conocimiento. Fíjese que aún hasta en esas situaciones es imposible poder saberlo todo. Y cuando usted llega con el del estómago, hermano, le resulta que, por ejemplo, sale otra situación en el pie, el del que es una eminencia en el estómago, lo va a referir con un podiatra y le dice, vaya con el podiatra porque mi conocimiento no es tan amplio como para saber lo que sé del estómago y poder aplicarlo también a lo de los pies. Y eso no los hace personas ineptas, no, al contrario, los hace sabios, en el sentido de poder ellos reconocer sus faltas, sus debilidades, y también reconocer sus fortalezas, sus aptitudes positivas. Y eso es algo en lo que la sabiduría entra en acción, hermano. Tan sencillo que es cuando uno sabe algo, decir, mire, fíjese que no sé. Pero a veces nos las llevamos, hermano, desde Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y queremos filosofar sobre lo que no sabemos, hermano.
Y lo único que paramos haciendo es el ridículo, tremendo ridículo que lo que hacemos, ¿verdad? Cuando en un momento, me recuerdo, alguien la otra vez comentó acerca es un pastor muy reconocido, hermano, no en este país, hermano, creo que en una reunión así, para querer ponerlo en mal, le dijeron, hermano, ¿y usted qué piensa? Un pastor muy exitoso, hermano, muy exitoso en su ministerio. Y le dijeron, ¿usted qué piensa de los eventos escatológicos de esto? Y él dijo, eso pregúntenselo a fulano de tal, porque él es más sabido sobre eso que yo. Sencillo, humilde, lo reconoció. Dijo, de eso yo no sé mucho. Pregúntenme sobre lo que estoy exponiendo. El otro, con querer hacerlo sentir mal, el otro le dio una respuesta honesta, sincera y real en eso. ¿Verdad? Entonces, lo que yo llego a comprender aquí es que la sabiduría es el accionar correcto de lo que nosotros sabemos. Y Salomón en este caso, obviamente no vamos a compararnos, ignoramos muchos aspectos de la vida de Salomón, hermano, pero dice la palabra de que disertaba, hermano, de muchas cosas. Él tuvo una dosis de sabiduría increíble. Si eso es lo que Dios le va a dar a usted, gloria a Dios. Ahora, nada más le digo algo. Ante mayores beneficios y mayores bendiciones, mayores responsabilidades. ¿Verdad? Por eso el mismo libro de Santiago dice que no nos hagamos muchos de nosotros maestros. Si quiere usted regresar al capítulo 3, verso 1, con eso no quiero, I don't want to discourage you, no quiero desanimarlo para que usted pida sabiduría, no, pero que sepa, hermano, con qué intención queremos nosotros ese conocimiento, esa sabiduría. Dice el 3, hermanos míos, no os hagáis, 3:1, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, ¿qué dice ahí? Mayor condenación o un juicio más severo. Entonces, todo va a la intención. ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿Para qué quiero lo que quiero? Es el punto que debe de motivarme a mí en mis peticiones, en este sentido. Ahora, para ir adelante, fíjese que en 1 Corintios capítulo 2, del verso 6 al 8, el apóstol Pablo, que no era un hombre sin letras, el apóstol Pablo era un hombre que hoy podríamos caracterizarlo, creo yo, no estar equivocado en esto, como una persona que tenía un nivel educativo o que habría alcanzado quizás algún título de un doctorado o un PhD, ¿verdad? En la educación que él tenía. El apóstol Pablo habla y dice en 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría de este siglo. Y mire, esto es importante. Pero no una sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta desde antes de los siglos, que Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Y va al grano, dice, si hubieran entendido la sabiduría del cielo, por favor repita conmigo, sabiduría celestial. Si hubieran entendido la sabiduría celestial, no hubieran crucificado a Jesús. Sin embargo, lo crucificaron, dando a entender que aunque eran sabios en la sabiduría terrenal, eran unos ignorantes en la sabiduría celestial. Lo que vamos a encontrar al estudiar nosotros la palabra de Dios, lo que vamos a encontrar al pasar tiempo en oración, lo que vamos a encontrar al poder congregarnos para poder crecer y formarnos y moldear los unos a otros, no es tanto la sabiduría terrenal, porque la sabiduría terrenal usted la puede encontrar en el mundo. Tiene dinero para pagar una educación, le van a enseñar la sabiduría terrenal. La sabiduría que realmente va a encontrar usted en la intimidad con Dios, en el estudio bíblico, en el sometimiento y la petición hacia Dios que me dé sabiduría, es la sabiduría espiritual. Ahora, esa sabiduría espiritual va más allá, trasciende, es mucho mayor. Tiene su aplicación no solamente en esta vida, sino que tiene su aplicación en la vida eterna. Si usted cree que hay vida eterna, pero yo creo que hay vida eterna. Si Jesús resucitó, creo totalmente de que hay vida eterna. Porque si Él vive, dice el apóstol Pablo, nosotros también vivimos. Digan amén los que crean eso. Vivimos también. Y nuestra vida es una vida que, terminando esta vida, hermano, no se va a acabar, sino que se va a extender. Es lo que vida eterna significa. Y para eso yo necesito entonces la sabiduría celestial y por supuesto también mientras estoy en este camino, la sabiduría celestial es la que me va a dar mucho éxito en toda mi vida terrenal.
Colosenses 2:3 dice, de esta manera, hablando de Cristo, dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Una vez más, ¿a qué sabiduría se está refiriendo? A la sabiduría celestial. Sabiduría celestial. Ahora, es muy importante notar que Santiago menciona que la sabiduría que no es de lo alto, en el capítulo 3, versículo 15 de Santiago, ya que estamos ahí, dice que la sabiduría que no es de lo alto, es decir, la otra sabiduría, dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto. ¿Qué sabiduría está diciendo? Una sabiduría que está adornada de celos amargos, de ambición personal en el corazón. Dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Fíjese que esta palabra terrenal habla y básicamente lo que está diciendo es que se origina en la mente humana y se desarrolla en la tierra. Es decir, es una sabiduría que ha sido creada por los humanos, una sabiduría. Y cuando hablo de sabiduría, una vez más estoy hablando de acciones, estoy hablando de conducta. Hay una conducta terrenal, déjeme anotarlo aquí. Hay una conducta, vamos a poner esto como la... Hay una conducta terrenal y hay una conducta celestial. Terrenal de la tierra, celestial del cielo. La conducta terrenal es una conducta que tiene esos celos amargos y ambición personal. Esa conducta terrenal se origina y se desarrolla en la tierra. También le llama Pablo como una conducta natural. Fíjese que la versión King James en inglés traduce que es una conducta sensual, es decir, es una conducta que no es espiritual, es una conducta que se basa en los sentidos. Hay hoy en día frases y canciones aún que dice, si se siente bien no ha de ser malo. Y eso es una forma de conducta basado en lo natural. Si se siente bien, no ha de ser malo. Dice que es terrenal, es natural o es sensual o no espiritual. Y también puede llegar a un punto de ser una sabiduría diabólica. ¿Qué es una sabiduría diabólica? Una sabiduría que está influenciada o está controlada por demonios. Y alguien me dirá, pastor, ahí sí ya se está volando la barda. Usted ya, ¿a poco cree que hay una sabiduría del mismo infierno? Sí, señor y señora, la Biblia dice que hay una sabiduría que puede llegar a ser sabiduría diabólica. Que viene y es motivada del mismo diablo, manejada por demonios. Y en ese mundo estamos. Ahora, esa sabiduría no es la que me interesa, aunque me interesa o es importante conocerla, pero no es la que yo quiero. Al contrario, de esa sabiduría quisiera y quiero limpiarme. Y quiero realmente tener las características de una sabiduría celestial. Ahora, en Romanos capítulo 1, no quiero que lo lea, se lo voy a decir nada más a referir. Habla en el capítulo 1 y le leo del versículo 21 en adelante rápidamente. El versículo 21 dice, acerca de los hombres que estaban queriendo entender a Dios, la humanidad en su mente terrenal, queriendo entender a Dios. Dice, pues aunque conocía a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio en corazón fue entenebrecido. El hombre está queriendo encontrar a Dios, hermano, de acuerdo con su conocimiento, de acuerdo con sus conceptos, de acuerdo con lo que sabe. No le pudieron conocer. Del versículo 28 al 32 dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada, una mente reprobada, es decir, una mente que no pasó el test del cielo. Cuando usted reprueba algo es porque no pasó el test, o sea, lo poncharon pues en este caso. Dice que los entregó una mente reprobada para que hicieran las cosas que no convienen. Estaban llenos de injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. ¿No se le hace conocido esas características? ¿No se le hace a usted que estamos en un mundo donde esa sabiduría es la que está
predominando. Hermano, donde hay todas estas características en las personas que no han tenido la dicha de poder entregarle su corazón al Señor. Y esa es la sabiduría natural, terrenal y diabólica. Ahora bien, Santiago habla de una sabiduría celestial que la leímos en el versículo 17. Dice, pero la sabiduría de lo alto, a ver, ¿cuántos queremos la sabiduría de lo alto, hermano? Dice, la sabiduría de lo alto, dice, es primeramente pura. Ahora, ¿qué es una sabiduría pura? Es, mire, algo puro es algo que no está mezclado. Es una sabiduría que se aparta de toda perversión. Hermano, hay cosas que son correctas, hay cosas que son incorrectas, punto. Por ejemplo, traigo a colación esto por lo que esta semana se va a dar. Día martes le suplico que tome un tiempo usted para poder interceder para que Dios tenga misericordia y alargue un poco más su misericordia por esta nación. El día martes en la Corte Suprema, lo orábamos aquí el día martes, pero estoy hablando del próximo martes, el día martes próximo, la Corte Suprema va a decidir si se reconoce el matrimonio entre el mismo sexo como algo constitucional en una manera federal. Ahora yo le digo algo, hermano, si Dios hubiera querido que el núcleo familiar fuera hombre con hombre o mujer con mujer, ¿no cree usted que hubieran podido procrear los hombres con los hombres? Si la voluntad de Dios hubiera sido que hubiera mujer con mujer, ¿no cree usted que Dios hubiera dicho, bueno, pues si se une sexualmente un hombre con un hombre, van a poder tener hijos? Pero no, la naturaleza misma nos dice que eso es equivocado. Es una perversión, punto. That's it. No, pero es que mire, hay muchos argumentos que se pueden discutir. Forget about it. La palabra de Dios, hermano, lo dice que es malo. La misma naturaleza nos está gritando que es malo. Como por ejemplo, hermano, el hombre está diseñado para volar. Si estuviéramos diseñados para volar, nos hubieran dado alas y unos huesos más, no fuertes, sino más delgados, que pudiera el aire levantarnos. Pero que los hombres vuelan y están intentando volar. Es increíble ver ahora que tienen unos trajes y se lanzan de ciertos lugares que parecen, hermano, birdmen, hombres pájaros. Haga de cuenta que alguien se tira, se le enreda el traje y terminó su existencia. Era cristiano. ¿Cómo Dios pudo ser tan malo? No, simplemente le estaba arriesgando su vida porque Dios no lo diseñó para volar, punto. No discutamos, no argumentemos sobre las cosas que son obvias. Eso está malo, es claro que está malo, punto. O aceptamos o nos peleamos con el cielo. El cielo nunca se va a equivocar, los que nos equivocamos somos los humanos. Sabiduría celestial es una sabiduría pura, que no está con tanto argumento, con tal de justificar cosas que en su pureza, que en su núcleo sabemos que están malas. Hay un médico que hizo todo un tratado acerca de cuál sería la cura para el SIDA, y él llegó a decir algo, y perdónenme que sea tan explícito hoy, pero decía, mientras sigan habiendo relaciones homosexuales, esos riesgos nunca se van a acabar, porque está en contra de la naturaleza que eso sea así. Tan sencillo como eso. No fue creado para eso. Punto número 1, es una sabiduría pura. Segundo, es una sabiduría pacífica. ¿Para qué utilizamos lo que conocemos en nuestra vida? ¿Para qué utilizamos lo que hemos aprendido en la escuela? ¿Para qué utilizamos lo que hemos aprendido en la Biblia? Para poder, como dicen aquí en inglés, to show off my knowledge. Wow, ¿cómo sabe? Si usted me permite, mientras más uno llega a saber de la Biblia, se da cuenta lo ignorante que es de lo que realmente es Dios. Pero lamentablemente hoy día, aún hasta en la iglesia, podemos haber cristianos que utilizamos lo que sabemos para pelear. Dice que la sabiduría celestial es pacífica. Hebreos 12:14 dice de esta manera: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No importa cuánto sepa, si usted anda peleando con todo el mundo, no va a ver al Señor.
Pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? Que la lengua se le tuerza. Pues no se me va a torcer, porque es lo que la palabra de Dios dice. Que no importa que tanto yo sepa, si ando peleando. Y es asombroso. Y permítame esto, hermano. Mire, si los pleitos no son suyos, no los haga suyos. Ya tenemos suficiente con pelear con el diablo y pelear con nosotros mismos como para agarrar pleitos de otra gente, hermano. Dice ahí que es una sabiduría pacífica. Romanos 12 en el capítulo 18 lo dice de una manera, hermano, extraordinaria, porque dice: si es posible, en cuanto esté o en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El mensaje de la palabra de Dios es esto, hermano: estar en paz con todos los hombres. Pastor, fíjese que están diciendo de usted que no sé qué. Dios los bendiga. Pastor, que Dios los bendiga. Pastor, pero es que no se va a defender. Dios los bendiga. A mí Dios no me mandó a pelear. Con el único que me mandó a pelear es con el diablo. Y conmigo mismo. O dígame, ¿no pelea usted con usted mismo? Alguien dirá: pastor, hay que pelear con uno mismo. Por eso estamos como estamos. Hay que pelear en contra del ego. Hay que pelear en contra de esas pasiones que nos quieren hundir, hermano. Esa naturaleza pecaminosa. Entonces, hermano, es una sabiduría pacífica. Que busquemos la paz. Segundo, es una sabiduría amable, dice. Y la amabilidad es un adjetivo. Estaba viendo el significado. Dice que es un adjetivo que se aplica a la persona que se comporta con simpatía, educación y de modo agradable. ¿Cuán necesario es que tengamos simpatía, educación y nuestro modo sea agradable? Repito, simpatía, educación y modo agradable. Es que no es necesario nada más decir las cosas, es saber y pedirle a Dios cómo decir las cosas, en qué tiempo decir las cosas, de qué manera decir las cosas. Ese es el punto que la palabra de Dios dice. Si hasta Salomón dice que con toda sabiduría buscó, indagó, usa una palabra que se llama ponderó, pensó, repensó y requete contrapensó cuál era la manera correcta de decir las cosas. Pregunto algo: ¿cuántos de aquí se han arrepentido de cosas que se nos han salido en un momento de cólera? Levantemos la mano todos. Pregunto, ¿verdad que nos hemos arrepentido más de lo que hemos dicho que de lo que no hemos dicho? Es muy raro que nos arrepintamos de lo que no hemos dicho. Es más común que nos arrepintamos de lo que dijimos. Ahora, eso es, hermano, parte de lo que saber cómo poder tener esa amabilidad que dice la palabra. Y por eso fui al diccionario a ver eso. Y se aplica a personas que comportan con simpatía, educación y con modo agradable. Pero hubo una frase que me gustó mucho, hermano, y quiero aplicarla en mi vida, hermano. No matter what kind of circumstances I'm going through. No importa qué clase de circunstancias esté pasando, dice esto. Lo dice en inglés. And forgive my accent, hermano. Dice: I have learned that a smile is an inexpensive way to improve your looks. He aprendido que una sonrisa es una manera económica de poder mejorar mi apariencia. Usted puede ir al salón, usted puede ir al gimnasio, pero si tiene una cara de amargura, no matter what you do, you're gonna look ugly. Pero puede estar como estoy yo, out of shape. Pero si nos esforzamos en poder poner una sonrisa en nuestros labios, se va a ver 50% o más mejor. Y es contagioso. Como que no muy me creen, ¿verdad? Sí, vea usted, párese un día en la mañana y diga: mire, cosas tan prácticas, tan sencillas. Mire, hermano, a lo menos give it a chance, give it a try. Un día diga, decía alguien por ahí: cuando te sientas lo peor, luce lo mejor. No sé si me explico. Cuando usted se siente el más acabado, mire, póngase su mejor ropa, peínese lo mejor que pueda con lo que tiene, hermano, y trate de poder parecer mejor, porque internamente quizás se siente mal. Pues trate de verse bien y no se olvide de sonreír. Trate un día. Solo trate, permítame ese consejo. Trate un día, decir, tal día, no importa cómo me sienta, ese día me propongo a sonreír, y trate de ver si eso no le mejora el día. Ahora, si usted viene después y dice: pastor, mire, estuve sonriendo y mire, me pegaron 3 veces, me hicieron todo eso,
Entonces vamos a decir, Señor, aquí te equivocaste, Señor, y enseña entonces algo ahí. Pero si usted mira que mejora su vida con algo que nos cuesta no tanto, ¿por qué no hacerlo? Pregunto, ¿cómo usted ha concebido la imagen de Jesús? ¿Cómo cree usted que era Jesús? ¿No cree que Jesús era una persona agradable aún en su apariencia? Quizás no era tan guapo, porque Isaías habla que dice que no había hermosura en su parecer. Nosotros quizás nos hemos adoptado la imagen que nos venden los actores de Hollywood. Y usted mira a los Jesús, hermanos, son tipo de perfil griego, ¿verdad? Un pelazo así, castaño, hermanas, pestañotas, ¿verdad? Y quién sabe cómo era nuestro maestro. No offense, no intention on my offense. Pero yo he conocido 2 que 3 judíos que no son muy guapos, que digamos. Y el Señor era judío, ¿verdad? Pero era tan agradable, sin duda alguna, porque sabía los secretos de esto. Bueno, para ir caminando sobre esto, 5 minutes, I have 5 minutes, dice que debe ser una sabiduría condescendiente, dice esta palabra aquí, la versión que trabajo, dice que es una sabiduría condescendiente. O razonable, dice otra versión. Es decir, que es una sabiduría que no es impositiva y busca consejo para ser efectivo. Job 12:12 dice, en los ancianos está la sabiduría y en la largura de días el entendimiento. A veces me da un poquito de pena y un poquito de risa cuando veo personas que le piden consejo a los de su misma edad. ¿Ya? O se le pide consejo al empresario que ha fracasado en todas sus empresas de cómo hacer una empresa. Hermano, dice, en los ancianos, es decir, si han llegado viejos, por algo ha de ser. Está la sabiduría. Proverbios 15:22 dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros o con muchos consejos triunfan. Proverbios 24:6, porque con dirección sabia harás la guerra y en la abundancia de consejeros está la victoria. Es decir, una sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría que va a entrar en la razón, va a decir, ¿qué es lo que, será que hace sentido? ¿Será que no hace sentido? Tengo que tomar consejos sobre esto. Hay un dicho aquí que dice, se lo leo en inglés, dice, I have learned that the easy way for me to grow as a person is to make sure that I'm surround myself with people smarter than I am. He comprendido que la manera en poder crecer como persona es rodearme de gente que es más lista que yo. Pero ¿cuánto nos falta aprender eso? Siempre queremos ser nosotros los mejores. Y si yo soy el mejor, no voy a crecer. Pero si me rodeo con gente que es inteligente, hermano. Por ejemplo, yo les voy a decir algo. Yo tengo la responsabilidad, privilegio, pero más que todo responsabilidad de predicar. Ya hace tiempo atrás, estaba leyendo, escuchando, tratando de mejorar mi propia vida ante todas las cosas, porque es lo que más me interesa, porque si yo estoy derrotado, ¿qué puedo transmitir, verdad? Y me ha gustado escuchar personas, ministros, especialmente tengo 3 en mi lista. Uno de ellos ya falleció, los otros 2 están por arriba de los 80 años. Mucha gente cuando mira eso dice, ¿qué le va a aprender a ese viejito? Pero es ahí donde uno va viendo realmente es como el guisado que se ha preparado a fuego lento. A veces nos gustan, ¿verdad? Las predicaciones donde nos movemos de aquí para allá, donde gritamos, bajamos la voz y todo. Y al final, ¿qué dijo? Saber, pero estuvo bueno el mensaje. Rodéese de gente que le va a exigir, disculpen esta expresión, pensar. Dice aquí que es llena de misericordia también. Es decir, ¿qué quiere decir que es llena de misericordia? Hermano, tan sencillo como esto, que da oportunidades. La expresión llena quiere decir que no tenga poco, sino llena. ¿Se recuerda usted cuando el Señor Jesús habló con Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Ah? Con la característica de Pedro, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Saber que le había hecho Judas o Tomás, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar?
¿7 veces? No, te digo 70 veces 7. Y algunos estudiosos dicen que esa expresión quería decir ilimitadamente. La sabiduría del cielo tiene un ilímite, no tiene límite para perdonar cuando hay que perdonar. Esa es la sabiduría del cielo. Luego dice, llena de buenos frutos. Y si es una sabiduría espiritual, va a tener que tener los frutos espirituales. En 5 de Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, se mencionan los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Dice la Biblia que sobre esa vida que tiene todo eso no hay ley. Buenos frutos, sabiduría celestial. Y por último dice, una sabiduría sin vacilación. Pero la versión de King James habla y dice que tiene que ser una sabiduría sin parcialidades. Es decir, no teniendo favoritismos. Santiago habla en su capítulo 2 y habla, hermanos, si ven entrar a la iglesia a alguien con, ya no le pongamos anillo o buenos vestidos, ¿verdad? Pero si lo ven con traje caro, hermano, con reloj de $5,000, con zapatos de $1,000, con carro de $80,000, hermano, y de repente ven a otro hermanito que llegó pidiendo ride, hermano, dice, y al que vino en esa, pase por aquí, mire, siéntese aquí, ¿verdad? Ahí se pese el lugar del pastor, no, lo quitamos, ahí, siéntese usted para acá, pero el que acaba de venir, mándenlo hasta allá atrás, ¿verdad? Y miren, pues con la ropa que vino y que se quede allá, ¿verdad? Pónganlo allá, pónganle una cita allá en el lobby, ¿verdad? Para que... Esa es parcialidad. Dios nos ayude a quitar toda la escoria de los favoritismos por lo que se tiene o por lo que se sabe. Dios nos ayude a quitar eso. Y poder saber que tanto vale aquel que no tuvo una educación tan avanzada, tanto vale aquel que no tiene recursos académicos o materiales, como el que los tiene. ¿Y quiere usted que Dios lo bendiga? Deje de estar hablando solo de lo material. Y quiere caerle mal a este hombre de muchos errores, háblele solo de lo material, ya le cayó mal. Llegado a comprender eso, hermano, que lo material pasa. Es tan pasajero. Y cuando lo único que yo hablo es lo material, eso tiene una lucha con mi egocentrismo terrible. Qué cosa más maravillosa es que podamos hablar sobre lo que realmente vale la pena, lo espiritual. Dios nos ayude a eso. ¿Cuántos dicen Dios nos ayude, pastor? Dios nos ayude a eso. Y último aquí, dice una sabiduría sin hipocresías. Proverbios 26, 4, 5 dice, no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad, para que no seas sabio ante sus propios ojos. Voy a explicar eso más adelante. Por ejemplo, hermano, lea conmigo otro pasaje. Proverbios 28, 23 dice, 28, 23 de Proverbios, se lo leo yo, dice, el que reprende al hombre hallará después más favor que el que lo lisonjea con la lengua. Y el 24 de Proverbios, 24 y 25 dice, al que dice al impío justo eres, lo maldecirán los pueblos, lo aborrecerán las naciones, mas los que lo reprenden tendrán felicidad y sobre ellos vendrá abundante bendición. He llegado a comprender algo, hermano, en la vida, y creo que a esto es lo que se refiere este pasaje, y al estudiarlo y diferentes comentarios me he dado cuenta que así es como ellos comparten esta interpretación. Háganme cuenta que alguien está creyendo que está correcto en algo, pero usted sabe que es incorrecto. Pero usted, con tal de no caerle mal, le dice, bueno, sí es cierto, sí, pero usted sabe que es incorrecto eso. No es porque sea su opinión, sino que es probado que es incorrecto. Y entonces, es mejor que usted no le caiga también y le diga, mire, hermano, yo sé que usted está convencido de eso, pero déjeme decirle que yo personalmente me he dado cuenta que eso no es así. Porque si no, él se va a hacer necio en sus propios errores. Y al yo venir, y si yo sé que esto es azul, aunque quizá usted lo mire como negro allá, pero alguien viene y me dice, pero es que es café, pero yo sé que es azul, lo he puesto en la luz del sol, lo he puesto y digo, es azul. Yo tengo que decir, ¿sabe qué? Realmente usted necesita ir con el oculista. Porque se está quedando color blind. Pastor,
pastor, no me maldiga. No, mire, prefiero decírselo ahorita, porque no cuando ya mire todo en blanco y negro usted me diga, y usted se dio cuenta y no me lo dijo. Eso es lo que está diciendo, sin hipocresías. Sin hipocresías. Sé que me voy a meter en un touchy subject aquí, ¿verdad? Pero haga de cuenta de que su esposo o su esposa se pone algo y le dice, ¿cómo me veo? Y usted dice, híjole, no me hubiera preguntado hoy, ¿verdad? Obviamente no venga y no cometa la torpeza, discúlpeme esa expresión, de decirle, te ves horrible. No, no, no. Mejor aprende y dígale, te verías mejor con otra cosa. Le está diciendo lo mismo, solo que con más amabilidad, ¿verdad? Te verías mejor. Fíjate que ese estilo, yo creo que te ves mejor, tu figura se ve mucho mejor. Mire, la mujer es tan sabia que sabe lo que usted le está diciendo, hermano. Pero somos tan toscos, ¿verdad? Que, ay, no, no, no. Y hasta hacemos gestos. No, 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 quítate eso. Como que nos hubieran pegado, ¿verdad? Hermano amado, sin hipocresías. Qué difícil es eso. Y se requiere valor. Con eso no le voy a decir yo que diga, por eso, pastor, mire, yo lo que veo lo digo. No sea tontito, hermano. Es que ponemos todos los elementos, hermano, que están ahí. Tenemos que saber cómo aplicar cada uno de ellos. Pero sin hipocresía tiene que ser que yo no voy a ser hipócrita, pues, ¿verdad? En mi hablar. Termino. A wise man does in the beginning what foolish man does at the end. Un hombre sabio hace en el principio lo que un hombre tonto hará al final. Y le termino con esto. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Cuántos, por no comenzar a tener ese temor de Dios en nuestra vida, ya cuando estamos totalmente fregados, venimos y al final decimos, hoy sí, Señor, quiero que me des temor ante ti? Todavía estamos a tiempo, todavía tenemos vida para que podamos hacer lo que quizás tuviéramos que haber hecho desde el principio. Padre bueno, te alabamos esta noche. Sabemos, Señor, que tú eres sabio en todo lo que haces. Yo, Señor amado, esta noche reconozco mi gran necesidad. Y de acuerdo, Señor, a lo que tu palabra dice, es que si alguno se ve falto de sabiduría, la pida a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, Señor. Es tu promesa, es tu palabra. Padre, y es la petición que hoy te suplico. Ante todas las cosas, Señor, que nos limpies con tu Espíritu Santo de toda contaminación que el ambiente, que quizás aún nuestra propia educación familiar o cultural ha puesto en nuestras vidas, Señor. Te suplico, Señor, que puedas limpiarnos, puedas purgar en nosotros, Señor, aquellas cosas que según tu visión no corresponden a nosotros, Señor. Señor, si es necesario, como lo ilustraste tú, Señor, en aquel ejemplo de el alfarero y el barro, si es necesario, Señor, que nuestra vasija sea quebrada para volver, Señor, a rehacerla de acuerdo al patrón, molde, modelo, que podamos entender, Señor, que nos conviene ser formados de acuerdo a tu concepto y no de acuerdo al concepto que nosotros creemos. Porque ahí estamos nosotros poniendo nuestro propio entendimiento, Señor, en lugar de aceptar el plan perfecto que tú tienes para nosotros. Si tú dices que la sabiduría celestial tiene esos conceptos, Señor, esos son los conceptos que tiene. Si tú dices, Señor, que tiene esas características, esas son las características que tiene y no son otras, Señor. Y si nosotros no las tenemos, es porque carecemos de esa sabiduría. Y por eso tú, Señor, pides
que podamos nosotros tener la actitud de pedirla, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Estamos hoy aquí, no por nuestras obras, sino por tu misericordia. Estamos hoy aquí, no por nuestras obras, sino por tu misericordia. Una vez más, digámoselo al Señor como una oración. Estamos hoy aquí, no por nuestras obras, sino por tu misericordia. Estamos hoy aquí, no por nuestras obras, sino por tu misericordia. Estoy aquí por tu misericordia, para adorar y exaltar tu santo nombre. Estoy aquí por tu misericordia, para adorar y exaltar tu santo nombre. Señor, te damos gracias esta noche por tu misericordia. Si tú nos pides, Señor, que al alcanzar ese nivel de sabiduría, Señor, que es llena de misericordia, es porque tú, Señor, eres un Padre de misericordias. Gracias, Señor, por tu misericordia. No nos cansamos de agradecerte, Señor. Te pido que esta palabra pueda encontrar un lugar en el corazón de aquellos que realmente, Señor, anhelemos tener esa vida que pueda agradarte y sea útil, Señor, para ti en un verdadero
conocimiento de tu persona. En el nombre de Jesús te lo pido. Y te ruego, Señor, por esta petición de oración, por la vida de Uriel Cuatlayotl, por sanidad, Señor, por esa neumonía que tiene. Nos unimos con la vida de hermana Dinora Arevalo, Señor, para pedirte por la vida de Uriel. Donde quiera que él esté, Padre Santo, lo ponemos en tus manos. Desconocemos, Señor, los detalles del por qué está como está, Señor. Si él te conoce, fortalece su vida. Si no te conoce, Señor, que esta situación pueda servir para que él pueda reconocer la necesidad que tiene de poder entregar su vida a ti, Señor. Te lo pedimos hoy. En el nombre de Jesús, como congregación lo presentamos. Te suplicamos, Señor, que pongas tu mano de poder. Tu palabra dice que habrán muchos, Señor, que al ver las señales creerán. Y si no es él, Señor, quizás algunos de su círculo de amistades o familia, al ver, Señor, cómo tú respondes, creerán. Y hoy te pedimos, Señor, que se manifieste tu poder, porque como tu palabra lo dice, creemos y aceptamos, Señor, que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Por eso hoy proclamamos, Señor, que en esta vida puede haber un milagro, Señor. Di tu palabra y el milagro será hecho. En el poderoso nombre de Jesús, a quien damos gloria y honra. Amén y amén. Y la iglesia de Jesús decimos amén. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también